Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es 7 de noviembre del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de profesión. Tengo especialización en Derecho Penal. Vamos a examinar un tema importantísimo dentro del sistema penal acusatorio, y es el rol del Ministerio Público. Bien, al punto vamos a tratar unas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y unos fallos de tutela, cuáles son la sentencia de tutela dentro del radicado. Primero, la tutela T-293 del año 2013, con ponencia de la doctora María Victoria Calle, de la Sala de Primera de Revisión de la Corte Constitucional, entre otros, que integra la sala con otros magistrados. Igual la sentencia T-582 de este año, 11 de agosto del 2014, con ponencia también de la misma magistrada. Igualmente me voy a tomar como punto de referencia la sentencia C-966 del año 2003 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado ponente, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Otra sentencia, la 1154 del año 2005, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Y la sentencia C-144 del 2010, con ponencia del doctor Juan Carlos Henao. Igual podemos tomar como referencia la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias radicadas 30.782 del 2009, y lo mismo que la radicación 30.592 del año 2013. Bien, al examinar el sistema penal acusatorio tal como está establecido, de acuerdo con la reforma al artículo 250 constitucional, encontramos con el acto legislativo 03 del 2002, que le dio paso pues al sistema de tendencia acusatorio, un sistema adversarial modulado de tendencia acusatoria, como lo ha dicho en varias sentencias en doctrina de la misma Corte Constitucional, recordando pues la sentencia C-873 del 2003, la C-591 del año 2005, la C-1194 del 2005. Bueno, un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional en relación pues con este sistema procesal penal nuestro. Se ha dado de llamar adversarial acusatorio, adversarial modulado de tendencia acusatoria, porque no es un sistema puro, es un sistema muy nuestro, el cual pues no podemos decir que sigue el corte europeo ni tampoco el anglosajón. Entonces vamos a examinar en esta conferencia el tema del Ministerio Público. Después me voy a hacer referencia ya a otros roles, pues de hecho pues ya hay también conferencias que he planteado sobre el rol de la defensa principalmente, igual el tema del rol de la víctima, el rol del juez imparcial, el juez de garantías, y ahora el Ministerio Público. Las sentencias de referencia son dos de tutela, y comenzamos diciendo lo siguiente. En estas sentencias, por lo menos en la T-293 del año 2013, guarda relación con un caso en el que se le impuso pues medida de aseguramiento al ciudadano Emilio José Tapia Aldana por el caso del carrusel, y en el cual el fiscal, si bien solicitó medida de aseguramiento contra este ciudadano, el juez de control de garantías resuelve de acuerdo a la petición que hizo la fiscal. El fiscal, si bien es cierto, considera que es posible que el ciudadano pudiera eludir la acción de la justicia porque tenía
modos para de pronto salir del país. Sin embargo, el juez de control de garantías atiende la solicitud del señor fiscal y concede pues de todas maneras una libertad, pero prohibiendo la salida del país. Sin embargo, entonces el Ministerio Público se opone a ello y solicita al juez de garantías que la imponga, toda vez que están dadas las condiciones, y el Ministerio Público entonces solicita la imposición de esa medida y por lo tanto se concede, de acuerdo al juez de control de garantías, accede a la petición del Ministerio Público, impone la medida de aseguramiento. Después se va en apelación ante el juez penal del circuito y el juez penal del circuito la revoca en la consideración de que el Ministerio Público no está facultado para solicitar o intervenir pues en la petición de medida de aseguramiento. Eso le corresponde a dos entidades, al fiscal como ente encargado de la persecución penal, y la víctima igualmente puede hacer la solicitud o la petición de la medida de aseguramiento. El Ministerio Público entonces interpone la acción de tutela al considerarse violado el debido proceso y la acción efectiva de la justicia, y entonces resuelve el asunto negándose obviamente la tutela, y por lo tanto entonces después posteriormente el tribunal, el superior, la magistratura, la corporación a cargo pues del máximo tribunal de la corte, en este caso de revisión constitucional, la Corte Constitucional, entra a resolver en esta sentencia T293 del año 2013 pues todo lo concerniente al tema de hasta dónde están dadas las facultades del Ministerio Público. Después recientemente tenemos la sentencia T582 del 2014, de igual manera de esta sala, a cargo de pues, como ponente la magistrada María Victoria Calle, en la cual pues se interpone la acción de tutela también, pero ya contra un fiscal 11 de Bogotá, toda vez que el Ministerio Público solicita que se le enseñe la carpeta de una indagación de un caso de homicidio, y el fiscal se opone a ello, indicándole pues que el único, pues en este caso el fiscal es el que tiene a cargo la persecución penal, la acción penal, y que en esas condiciones aún todavía no puede el Ministerio Público solicitar pues que se le facilite esa carpeta, toda vez que no es considerado como parte dentro de este sistema procesal. La discusión entonces se origina de si es un interviniente especial, si es un sujeto, y empieza entonces a darse todo el desarrollo. En esta sentencia de tutela, la última que menciono, pues se interpone la acción de tutela toda vez que el fiscal pues no es en un auto de sustanciación o de trámite que niega esta situación. Entonces el Ministerio Público interpone la tutela indicando de que se atenta contra el debido proceso, toda vez que pues como es un auto que no tiene recurso, entonces se va al máximo tribunal a hacerle la revisión al fallo que tomó el tribunal en primera instancia, y después la Corte Suprema de Justicia en sala de decisión de tutelas. Entonces empieza a hacerse el estudio pertinente en relación con este tópico o este organismo del Ministerio Público, y cuál es el papel que tiene dentro del sistema procesal actual. Bien, el referente es, primero que todo, está el artículo 250 en el parágrafo, señala lo siguiente, dice la norma, parágrafo: la Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional. En la discusión que hizo el Congreso al momento pues de entrar en relación pues con este tema de la reforma del artículo 250 constitucional para dar entrada al sistema de tendencia acusatorio,
se hicieron las discusiones en relación con el papel que tiene el Ministerio Público. En primera instancia se dijo y se discutió que toda vez que al reformarse este artículo 250 se introduce la figura del juez de control de garantías, quien es el que tiene el papel preponderante en relación con determinar si la Fiscalía como ente de persecución penal cumple con los parámetros en relación con no violación a los derechos fundamentales y las garantías procesales. Entonces, en primera instancia se dijo que sobraba el Ministerio Público como tal. Si bien es cierto, en la Ley 600 del 2000 era un sujeto procesal, toda vez que el órgano de investigación, la Fiscalía, le correspondía pues o tenía competencias jurisdiccionales, y como tal, entonces, teniendo esas amplias facultades, necesitaba de este sujeto procesal, el Ministerio Público, para que ejerciera el debido control, y más cuando en el artículo 277 de la Constitución Política, en el numeral séptimo, dice que el Ministerio Público está para intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. De manera pues que entonces el órgano legislativo, el Congreso, a última hora pues resuelve que efectivamente quedara el parágrafo como está actualmente, dándole pues entrada al Ministerio Público como un órgano de control. Pues sabemos muy bien que de acuerdo pues con el artículo 117 de la Constitución Política, dentro de la organización del Estado, en el título quinto, señala en el artículo 117 que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. Y dice en el artículo 118 que el Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección de interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Bajo este articulado 118 es que el Ministerio Público le interpela al fiscal 11 y le dice que esa misión constitucional de la vigilancia en cuanto al cumplimiento pues de aquellos que son servidores públicos, si cumplen con la función pública, entonces el Ministerio Público tiene esa competencia para disciplinar y mirar hasta dónde se respetan esas garantías fundamentales. Pero el panorama cambia frente a este sistema penal acusatorio que nos rige pues a partir de después con la Ley 906 del 2004. Si bien es cierto, con la Ley 600 del 2000 el Ministerio Público como órgano de control era un sujeto procesal, pero ahora en esta legislación procesal penal con la Ley 906 del 2004 el asunto tiene un giro diferente, y miremos por qué. Resulta de que la Ley 906 del 2004 señala en el título tercero, artículo 109, la función del Ministerio Público. Y para empezar, el artículo 109 dice lo siguiente: el Ministerio Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Luego, ese artículo 109 en su inicio es el mismo texto del artículo 277 en su numeral séptimo, cuando dice que el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario para garantizar esos derechos fundamentales. Hasta allí entendemos nosotros que el Ministerio Público, y así lo empezó a definir al inicio de este sistema por parte de la Corte Suprema de Justicia, a indicar que como órgano de control tiene un órgano, pues es un órgano propio,
como tal, constitucionalmente señalado pues en el desarrollo de estos artículos 118 y 277 de la Constitución Política Colombiana. Pero si se observa donde el Ministerio Público va del artículo 109 hasta el artículo 212, y el título cuarto de la Ley 906 del 2004 señala lo siguiente: partes e intervinientes. Es el título que está, pues, partes e intervinientes. Capítulo primero, Fiscalía General de la Nación. Capítulo segundo, Defensa. Capítulo tercero, Imputado. Capítulo cuarto, Víctimas. Igualmente, pues se ha dicho que en relación con la víctima, pues el artículo 250 supra, cuando se refiere al rol de la víctima, señala lo siguiente en el texto. Dice que las víctimas son es un interveniente también especial, el cual pues su rol dentro del sistema procesal actual también ha sido complementado, digámoslo así, este artículo 250 con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, con la sentencia, por lo menos la C-209 del 2007 y la 404 del 2006. Son sentencias que se refieren pues al papel o al rol que cumple la víctima a través de su representante. Este artículo 250, entonces, su desarrollo lo encontramos pues que en relación con el Ministerio Público, en el título tercero de la Ley 906, está ajeno a lo que se consideran partes e intervinientes, como pues se repite en el artículo 113 y siguientes, en el que habla de fiscalía, habla de la defensa, habla del imputado y habla de la víctima. Hasta allí podríamos entender entonces, si ya se ha decantado por parte de la jurisprudencia, de que partes en sí, partes como tal, son fiscal, ente acusador y el acusado. Esas son las partes dentro de este sistema adversarial modulado de tendencia acusatorio. Toda vez que bajo el principio de igualdad que rige, cumple una función principal el fiscal, que es el que está a cargo de la persecución de todo lo que revista característica de delito, y se dedica exclusivamente es a construir los elementos materiales de prueba, los actos de investigación que después van a ser actos de prueba cuando lleguen al juicio bajo el principio de mediación ante un juez de conocimiento. Que igualmente la defensa como parte está en iguales condiciones, y entre comillas, porque pues el aparato del Estado está obviamente más enfocado al desarrollo por parte del fiscal en los actos de investigación, pero la defensa también está en iguales condiciones bajo el principio de igualdad por lo menos de armas, y por eso entonces se habla del discovery, del descubrimiento, que debe hacer tanto el fiscal en la audiencia de acusación, y excepcionalmente lo podrá hacer la defensa en esa audiencia de acusación si se lo solicita la fiscal al juez de conocimiento para que entregue lo que la defensa tenga hasta ese momento, o si no, normalmente se hace por parte de la defensa es en la audiencia preparatoria. Entonces, porque se respeta esa igualdad de armas, tanto del fiscal como el otro adversario, que va a ser la defensa. Sin embargo, entonces en este sistema se han dado entrada a estas dos figuras como intervinientes, y en este caso del Ministerio Público se habla de interviniente principal y discreto. También se dice que el Ministerio Público tiene un rol pasivo pero vigilante. Así lo ha mencionado en el desarrollo de la
jurisprudencia. Entonces, de cómo en el fallo de tutela, por lo menos la sentencia T582 de la Corte Constitucional, pues en la sala primera de revisión de la Corte Constitucional le da la razón a la Fiscalía cuando le responde al Ministerio Público, le dice sí, efectivamente, en este sistema procesal actual pues no está bien que el Ministerio Público pues solicite la carpeta, toda vez que si se le dan esos privilegios pues igualmente entonces el Ministerio Público podría decirle a la defensa entrégueme su carpeta de datos de investigación que está en igualdad de condiciones al mismo fiscal, a la misma fiscalía. Y recoge en esta sentencia T582 de este año, pues la T293 del 2013, al fin de cuentas se trata de la misma magistrada ponente, pero se aborda dos sentencias de sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, que son la 30.782 del año 2009 y la 30.592 del 2013. Quizás la sentencia esta de la Corte Suprema de Justicia muy importante es la 30.592, porque ahí empieza pues ya a perfilarse y la Corte Suprema de Justicia decanta de cuál es el papel que tiene este interviniente principal y discreto. Ahora, en la misma Corte Constitucional, en la T582 dice, efectivamente, el Ministerio Público tiene otras oportunidades y hace un catálogo, enlista los artículos de la Ley 906 en las cuales interviene este Ministerio Público. Y dice, por ejemplo, en el cambio de radicación, artículo 47, puede recusar funcionarios, artículo 61. El Ministerio Público presentará querellas en los casos que le autoriza la ley, como artículo 71. En la destrucción de un objeto del delito, artículo 87. Se puede pronunciar en relación con los bienes si alguna de las partes no lo ha hecho, artículo 90. Se puede pronunciar en relación con las medidas cautelares, sobre todo en los procesos donde la víctima es un menor de edad o un incapaz, artículo 92. En la apertura del incidente integral, artículo 102. Práctica de pruebas. En la práctica de pruebas están los artículos 112 y el artículo el 284 y el artículo 357 en su inciso final. De cómo entonces el Ministerio Público también puede solicitar a la práctica de algunas pruebas. Y a ello se refirió en la sentencia C1144 del 2010 del doctor Juan Carlos Senado, en la cual se declara la exequibilidad del artículo 112 y el inciso final del artículo 357. Ya se había hecho una postura también en la sentencia C591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas al declarar la exequibilidad del artículo 284 sobre la práctica de pruebas anticipadas. De manera pues que hace la relación la Corte Suprema y dice, también puede solicitar el relevo del defensor discernido. Es decir, cuando hay incompatibilidad de intereses de un representante, un defensor, de dos procesados, cuando hay un conflicto de intereses, entonces si no lo hace el Ministerio Público lo pide, artículo 122. Podrá estar presente en todas las audiencias de juzgamiento. Allí se relacionan el artículo 144 el 149, que es el que tiene que ver con el principio de publicidad, cuando dice lo siguiente: todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, al acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representante legal. Igualmente se cita el artículo 357
55, que dice en su tenor literal lo siguiente: instalación de la audiencia preparatoria. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas si los hubiere. Y sigue siendo la relación. Insistir en la admisión del recurso de casación, artículo 184. Demandar la agravación de la pena, artículo 188. Solicitar la acción de revisión, artículo 193. La preclusión por vencimiento de término del 284. Solicitar las causales de preclusión del artículo 332 en los casos en que está permitido, porque el artículo 332 se refiere a que el Ministerio Público podrá, igual que la defensa, en cuanto a los numerales primero y segundo, y solicitar la preclusión. Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público, la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento de la preclusión. Es decir, cuando se está ante la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal, las causales objetivas. Y tercero, por la inexistencia del hecho investigado. Esas facultades entonces las tiene también el Ministerio Público. El Ministerio Público también puede solicitar en audiencia preparatoria, según el artículo 357, como dijimos ahora, la práctica de alguna prueba que no haya sido solicitada por alguna de las partes. Y dice así el artículo 357 en el inciso final: excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviera conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas, que pudiera tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. Presentar argumentos en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento del artículo 306. Y es que aquí es donde fue el asunto, pues, que se conoció y que se interpuso acción de tutela en relación con el artículo 306 sobre la imposición de medida de aseguramiento. Porque en este evento pues se ha dicho y fue reformado pues por la ley 1453 del 2011 con su artículo 59, que solamente pues el Ministerio Público es el fiscal, perdón, es el que solicita la imposición de la medida de aseguramiento. Y dice que la víctima o su apoderado podrán solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. Pero en dicho caso, el juez valorará los motivos que sustenten la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Es decir, hay un plus, un valor agregado. Si el fiscal no la hizo, entonces la víctima, a través de su apoderado, pues deberá justificar las razones por las cuales el fiscal no lo hizo y superarlas, además de eso, para que pueda el juez de control de garantías imponer la medida de aseguramiento a petición de la víctima. De manera que en el artículo 306 por ningún lado dice que el Ministerio Público, como órgano de control o como interviniente principal y discreto que se le quiera llamar, no puede y no está facultado para solicitar entonces la medida de aseguramiento, como sucedió en el caso del ciudadano Tapias. Allí entonces se desbordó esa función del Ministerio Público. Igualmente entonces sigue diciendo, puede construir prueba controvertir la prueba en la audiencia de legalización sobre la aplicación del principio de oportunidad, 327. Participar en la audiencia del estudio sobre la solicitud de preclusión, exacto, pero ya por los diferentes motivos que el fiscal hace la petición, aparte de los que ya mencionamos del numeral primero y el tercero del 332. Recibirá copias del escrito de acusación con fines de información, 337. Participará en la audiencia de acusación, 339. Puede hacer solicitudes probatorias, ya lo dijimos, el 357 en la preparatoria. Puede solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisión de pruebas, artículo 359.
pueda hacer oposición en materia de interrogatorios, dice el 395. Efectivamente, el Ministerio Público, de acuerdo con este artículo 395, dice la norma que la parte que no esté interrogando o el Ministerio Público podrán oponerse a la pregunta del interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna de las prohibiciones. Es decir, las reglas del interrogatorio del 392, del 391 y del 393. Si se incumplen alguna de las reglas, igualmente, aparte de la parte que ofreció el testimonio, o sea, la otra parte, puede objetarlas, igual el Ministerio Público. También en relación con como dice el artículo 397, puede, además del juez, hacer el interrogatorio, quien está autorizado es el Ministerio Público, excepcionalmente, 397. El juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Pero una vez terminados los interrogatorios de las partes, entiéndase ente acusador y acusado, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Aquí es donde se exige pues que se debe tener en extremo cuidado de que el juez o el Ministerio Público no tomen partido por alguna de las partes, llámese acusador, llámese acusado. Y ahí entonces viene, ahora me haré referencia pues a la sentencia 30-70-82 del año 2009, porque esa se refiere precisamente a que no puede el Ministerio Público desbordarse haciendo interrogatorios complementarios, pero acomodando lo que de pronto el fiscal le faltó o que la defensa no lo hizo. De manera pues que dice en el catálogo que acabo de mencionar, pues la intervención del Ministerio Público, y no para allí, sigue así. Hacer oposición a interrogatorios, bueno, preguntar sobre el cabal entendimiento del caso, exacto. Los alegatos sobre la responsabilidad penal. En la clausura, una vez se termine el juicio, el Ministerio Público, de conformidad con el 443, entonces, además de fijar posición sobre si se respetaron o no algunas de las garantías fundamentales, pues el Ministerio Público está autorizado también para o bien solicitar se dicte condena o se absuelva. Sobre las penas accesorias en cuanto a su aplicación, artículo 462. De manera pues que el Ministerio Público tiene varias oportunidades en las cuales interviene. Repite la misma Corte Constitucional en esta sala primera de revisión, de que ciertamente solo partes, llámese entonces acusador, acusado, interviniente, víctima y el Ministerio Público. De manera pues que el Ministerio Público no puede acceder a esa carpeta que tiene el fiscal, porque es el órgano de persecución penal. Puede, en las oportunidades que dice acabo de indicar aquí, en las que sí toma participación como interviniente principal y discreto. Ahí está el punto central. Y decía pues que la sentencia radicación 3782 del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia dice que el Ministerio Público no puede suplir las deficiencias de las partes para introducir respuestas o interrogantes. Y recalca, el Ministerio Público no tiene jerarquía alguna sobre los jueces, fiscales o funcionarios de la Policía Judicial. Solo puede acceder en las oportunidades y condiciones procesalmente establecidas. No goza de privilegios frente a la Fiscalía, a la defensa o las víctimas. Repugna con un proceso equilibrado con igualdad de armas entre acusador y acusado. Ahí dice la sentencia 3782 del año
2009, y la 30.592 del 2013, de la cual pues se hace un reenvío a esta sentencia del año 2009 y las anteriores que tienen que ver pues con el tema, sobre todo de la C966 del 2003, que es del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Recuerde que la C906 del 2003 es importante porque habla de la función del Ministerio Público, del rol que tiene el Ministerio Público, cuando se declara la exequibilidad del parágrafo del artículo 250 constitucional. Fue allí donde el magistrado ponente Marco Gerardo Monroy pues declara la exequibilidad de ese parágrafo del artículo superior 250, en el entendido pues que sí, efectivamente está el Ministerio Público para darle cumplimiento a esos artículos 188 y 277, por lo menos en su numeral séptimo, en cuanto a la garantía de esos derechos y protección de los derechos fundamentales. Si su función del Ministerio Público, al igual que la Defensoría del Pueblo, que es un apéndice del Ministerio Público, como lo indica la Constitución, que tiene a su cargo la protección de los derechos humanos, entonces el papel importante que tiene allí el Ministerio Público dentro de este sistema procesal adversarial modulado de tendencia acusatorio. Entonces vamos concluyendo que efectivamente el Ministerio Público es un interviniente principal, discreto, pero no es parte, no es como el fiscal ni como la defensa. Y incluso en este sistema procesal, pues si bien tienen un papel importantísimo, por lo menos en los actos de investigación, y ya cuando pasamos de la parte de la etapa de indagación, de etapa investigativa, cuando avanzamos a la acusación y después a la preparatoria y ahí finalmente en el juicio oral, va formándose como en un sentido de una pirámide que va de menor hacia la intervención, se va cerrando en la etapa del juicio para los intervinientes, llámese las víctimas, quien su papel o su rol se reduce ostensiblemente toda vez que este sistema de tendencia adversarial, pues entiéndase, respetándose ese principio de igualdad de armas que solamente tienen entonces las partes llamado acusador y acusado, y el Ministerio Público de igual manera, de manera pues que la Corte en sus diferentes pronunciamientos se ha ido ya morigerando, matizando, digámoslo así, cuál es el papel que ocupa el Ministerio Público como órgano de control constitucional frente a la garantía de los derechos fundamentales en este sistema procesal actual. Es cierto, y en el común se escuchan muchas veces críticas en relación con este papel que tiene el Ministerio Público, porque en algunas veces se inclina la balanza y la defensa queda desequilibrada, porque el Ministerio Público parece que fuera un apéndice del mismo ente acusador, del fiscal, y entonces se siente en diferentes audiencias que su rol se desborda. Pero si se conoce la legislación, si se conoce la jurisprudencia, yo creo que en buena hora se van dando estos resultados a través del desarrollo jurisprudencial desde hace 10 años que entró en vigencia la ley 906, porque a una década ya de funcionamiento, si al principio era un caos porque el sistema no tenía un referente jurisprudencial, ahora se ha ido matizando con los fallos de la alta corte, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, porque permiten darle una orientación y un seguimiento tanto al operador jurídico como a nosotros los abogados, sobre todo los que ejercemos la defensa.
en buena hora entonces cuando tenemos estas sentencias que explican y dan a conocer que realmente en esas oportunidades interviene el Ministerio Público, pero debe hacerlo así, como un interviniente principal pero discreto, que su papel entonces en esas audiencias, uno como defensor debe decirle al juez hasta dónde está su límite, hasta dónde va su intervención, porque es que en los actos de investigación participará el fiscal, que es el que tiene que recaudar el material probatorio, los elementos materiales que va a llevar al fiscal llevar al convencimiento al juez más allá de toda duda razonable. Y aquí me refiero a una sentencia C-536 del 2008 del doctor Jaime Araújo Renterías, sobre cuando se refirió al artículo 268 parcial, y se analizó el principio de igualdad de armas. Entonces, se dice aquí, por ejemplo, que el papel principal del fiscal se enfoca es a buscar evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del modelo adversarial. Entonces también se habla del papel diligente y activo que se le otorga al imputado o acusado en materia probatoria en las diferentes etapas procesales. De allí que se dice entonces que estas dos partes, acusador-acusado, son los que en esa contienda y bajo ese principio de igualdad de armas en el juicio oral es que entrará pues bajo el principio ese de los principios de inmediación, de concentración, de contradicción, es que se da la dicotomía de la prueba. Antes los actos de investigación sirven para las audiencias preliminares, pero como no existe confrontación allí, porque el testigo pues no va a declarar, sino que lo hará cuando se introduzca al juicio, es que entonces se hace bajo el principio de inmediación y el juez solamente entra a pronunciarse es con lo que únicamente él pasó por su audiencia, lo que observó, lo que escuchó, lo que se quedó dentro de esa audiencia bajo los principios de legalidad de aducción de la prueba. Entonces esas partes como tal, el acusador y el acusado, no pueden ser objeto de injerencia ni por el Ministerio Público. El Ministerio Público entonces se aclara y mire que esta sentencia de tutela 582 es de ahorita del 11 de agosto del 2014. Hasta donde el Ministerio Público entonces, en este caso de incluso tutelar el fiscal 11 de Bogotá, toda vez que no le haya permitido a que se diera a la carpeta en la etapa de indagación. Si es que ese descubrimiento se hará en la audiencia de acusación y allí incluso se le entrega ese escrito de acusación al Ministerio Público, como dice el artículo 337, y claramente se indica que la Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas. Se decía que entre paréntesis quedó, y entre corchetes que tengo aquí, con fines únicos de información, porque eso pues fue también declarado inexequible, esa parte, por parte de la Corte Constitucional. Pero ya se había referido entonces a este artículo 337, la sentencia C1154 del 15 de noviembre del 2005, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Y también esta misma sentencia 1154 del 2005 del doctor Manuel José Cepeda se hizo referencia al artículo 79, que es el que tiene que ver con el archivo de las diligencias. Y se declara entonces su exequibilidad condicionada en el entendido, como dice la sentencia, que la expresión, motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito corresponde a tipicidad objetiva, y la decisión del fiscal deberá ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
Entonces data la sentencia C1154 del año 2005, que ya había hecho se hizo un pronunciamiento en ella en relación con ese papel que tiene el fiscal frente al principio, a actuar con un principio de objetividad, de que solamente cuando se revistan las características de delito es que llevará pues a formular la imputación, pero no, antes de eso no, si solamente entonces podrá archivar las diligencias, pero motivadamente y dándoselas a conocer a la víctima y al Ministerio Público para que ejerzan los recursos pertinentes. Entonces ya lo había dicho la Corte Constitucional, y después, 5 años después, en la sentencia C144, pues vuelve otra vez a tomar importancia el papel del Ministerio Público en este artículo 112, en el que le faculta, en el inciso final, dice: asimismo podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último inciso del artículo 357. Pero el 357 sí hace se hace la claridad que excepcionalmente, ¿no? Cuando la norma dice excepcionalmente, es decir, que es lo que no está normal, sino lo que ocurre muy eventualmente. Agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el ministerio tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pueda tener esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica. De allí que yo conozco sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde al fiscal se le olvidó tal elemento material de prueba y el Ministerio Público lo solicitó. En un caso de un delito sexual, por allá en el 2007, 2006, y entonces esa es una sentencia que se hace alusiones al testigo de referencia, y es un caso de delito sexual, y entonces se introdujo ese testigo de referencia, pero como hubo otros elementos materiales de prueba, terminó finalmente condenándose a esta persona, y se vio en esa oportunidad que quien compuso la cuestión pues fue el Ministerio Público, porque a la Fiscalía se le pasó por alto. ¿Hasta dónde entonces es visto eso normal? Y en su momento podríamos haberle hecho la crítica de que si se trata de un sistema en el cual es de adversarial modulado, de tendencia acusatoria, deberían existir solamente lo que se conoce como partes, es decir, el fiscal y el acusado a través de su representante. El Ministerio Público no es bien visto, ni es bien recibido en el sistema, a pesar de todo lo que se ha dicho y que se conoce hasta ahora en desarrollo jurisprudencial, porque allí solamente si el juez de control de garantías, que es el juez que vela por la garantía y los derechos fundamentales del procesado, y el que le revisa las actuaciones al fiscal en las primeras diligencias de legalización de captura, de incautación de elementos, de allanamientos y registros, de facultades que tiene la Fiscalía, pero que tienen que ser revisadas ante un juez de control de garantías, o de eventos en los cuales los derechos fundamentales del procesado se vean afectados leve, mediana o gravemente, y entonces tenga que ejercerse el control dentro de las 36 horas posteriores para declarar si la legalidad de esa actuación que el fiscal hizo en relación pues con esos actos de investigación, que se hayan respetado los derechos y las garantías fundamentales. De manera que entonces la queja y lo que se escucha decir es que el Ministerio Público en estos momentos es una piedra en el zapato, que como está pues resulta muchas veces la balanza equilibrándose más para el lado de la Fiscalía. Eso hay que admitirlo, hay que decirlo de esta manera. Es la crítica que se escucha y que se menciona en los diferentes estrados judiciales. No obstante, mi particular opinión es que, de acuerdo con este desarrollo jurisprudencial, pues siempre hay que recordarle ante el juez de garantías o el juez de conocimiento que el Ministerio Público tiene unas oportunidades en las cuales podrá intervenir, pero de manera discreta.
si bien es cierto, el fiscal adelanta su investigación, la defensa también adelanta su investigación y el Ministerio Público no entorpecerá en esos eventos ni al fiscal ni a la defensa, porque estamos ante un principio de igualdad de armas. De pronto, si se cristaliza y se mira con un prisma el papel que el Ministerio Público tiene, y si lo hace sujeto a esas garantías y esos derechos fundamentales, puede ser transparente y puede ser bien visto si se cumple con ese rol, pero no atribuyéndose funciones como en este caso se ha pasado, donde pide medida de aseguramiento, interviene en ella, solicita, y el juez de garantías, desconociendo el sistema, pues accede a ello. Lo mismo que con el caso del fiscal. Ahora la fiscalía está cogiendo a buen recaudo esta sentencia y diciéndole: señor Ministerio Público, hasta aquí le permito su intervención, y en este sistema de tendencia adversarial y acusatorio, pues sus funciones están restringidas. Yo pienso que dejemos hasta aquí. No se los olvide, es bueno revisar estas jurisprudencias tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional para para llenarnos de razones y tomar un criterio propio frente a lo que está pasando en el sistema penal acusatorio, para conociendo los fallos de las altas cortes. Asimismo podemos tomar decisiones para hacérselas conocer al operador jurídico, que muchas veces desafortunadamente parecen que estuvieran ajenos o al margen y no conocieran el desarrollo jurisprudencial. Tanto me refiero al juez de control de garantías como a los jueces de conocimiento, que obviamente no es en términos generales, hay que reconocerlo, pero estas fallas se presentan porque se desconocen los principios basilares del sistema penal acusatorio. ¿Hasta dónde está el papel que representa el juez imparcial? El juez, en estos momentos, el juez de conocimiento tiene que sacarse de la cabeza de que él no es el que persigue, y el único que está encargado de eso, y su rol es el fiscal. De allí que recientemente también se han dado fallos aquí en el Tribunal de Cali, donde se hacen preacuerdos entre fiscal y la defensa. Algunos jueces se oponen alegando violación al principio de estricta tipicidad, y resulta que el Tribunal de Cali ha dicho que efectivamente esos preacuerdos, si el fiscal rebaja o reduce o degrada la conducta punible, eso es algo que es consensuado entre esas partes, fiscalía y la defensa. Al fin de cuentas, el sartén por el mango lo tiene es el fiscal en su investigación, excúseme la expresión, pero el fiscal es el que tiene la acción penal, y por tanto él es el que tomará la decisión bajo ese principio de nullum iurisdictum sine accusatione, en el cual el único que puede dar lugar a que entre a juicio cualquier cuestión es el fiscal, presentando el escrito de acusación, que será su carta de navegación en adelante para tratar de obtener desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, entonces hay que separar actos de investigación y actos de prueba. ¿Quién tiene esos actos de investigación? La fiscalía, no el juez. Por eso la sentencia CE 396 del 2007 entendió en buena parte que la Corte Constitucional, que el juez de control de garantías y el juez de conocimiento, o por lo menos el juez de conocimiento, no puede practicar pruebas de oficio. Ya en este sistema no lo puede hacer. Ya en la ley 600 quizás, pero acá en este sistema, bajo esos principios basilares del sistema acusatorio, pues son diferentes los roles, y hay que respetar eso, debido a que fundamentalmente con los principios basilares de separación de actos de investigación con los actos de juzgamiento, el de que dame las pruebas que yo te daré el derecho, el de nulo es el juicio si no hay acusación, principios que hemos aquí ya revisado
y que nuestro soporte ya sabemos muy bien del tratadista Luigi Ferrajoli en su obra del Derecho y Razón, los cuales que es punto de referencia por parte de las altas cortes cuando toman decisiones en sala de casación penal. De manera que entonces, entendiendo bien los roles, entendiendo bien los principios basilares del sistema, pues vamos entendiendo hasta dónde llegan esos papeles de cada uno de estos intervinientes o partes, lo que sea. Dejemos hasta aquí entonces. Después hacemos otra intervención en referente, puede ser seguir con el papel que cumple el juez, que es un juez, debe ser un juez imparcial. Bueno, hasta aquí nomás.